Son las 5. París despierta. El aire es pesado, casi tropical. Una ligera neblina de calor se disipa sobre el Sena. De repente, entre los barcos turísticos amarrados en el muelle, una aleta corta la superficie. Una aleta que todos reconocemos, pero que no tiene nada que hacer aquí. Bienvenidos al año 2150, el futuro explicado por la ciencia. Y hoy vamos a enfocarnos en la fauna del futuro. ¿Qué animales poblarán Francia en las próximas décadas? ¿Vamos a ser invadidos por los siluros, los lobos o los mapaches? ¿Van a evolucionar nuevas especies, animales que ni siquiera existen todavía, correrán por nuestros campos? Y sobre todo, ¿veremos tiburones interrumpiendo el baño en el Sena, en París? Juntos, vamos a soñar con el futuro. Imaginen Marsella, poblada de focas y pingüinos. Un París, con alces en el bosque de Boulogne, bisontes en el bosque de Fontainebleau, marsopas nadando frente a la isla de la Cité, varios millones de salmones remontando el río bajo el Pont Neuf cada primavera, y tras ellos, aletas que resultan cuanto menos inquietantes. Este cuadro no es un futuro improbable, es el verdadero aspecto de lo que era Francia hace apenas unos siglos. Y las aletas no eran de tiburones, sino de un depredador igual de imponente, el esturión, que puede vivir 150 años, pesar más de 1 tonelada y que habitaba todos nuestros ríos franceses hasta los años 1900, así que sus bisabuelos podían ver aletas en el Sena. Si comenzamos este viaje al futuro mirando al pasado, es porque es interesante para entender cómo evoluciona la biodiversidad e intentar adivinar su futuro. ¿Qué especies están en declive y cuáles, por el contrario, están a punto de vivir su momento de gloria? Lo primero que salta a la vista, por supuesto, es la pérdida de biodiversidad a causa de nuestras actividades humanas. Alces en nuestros bosques, marsopas o millones de salmones en el Sena, todo eso ha desaparecido. Y si no lo notamos, es por la amnesia ambiental. Cada generación toma como referencia de biodiversidad el nivel que conoció en su infancia, pero no nos damos cuenta de lo que pudieron ver las generaciones antes que nosotros, así que solo captamos una parte del declive. Según tu edad, por ejemplo, has visto en tu vida que hemos perdido el 75% de los insectos en 30 años, se nota en los parabrisas, o la mitad de los erizos desde los años 2000, pero si naciste después de eso no lo viste. Por otro lado, habrás notado que hemos perdido el 70% de los gorriones en nuestras ciudades en 15 años debido a la renovación de los edificios antiguos donde anidaban y a la pérdida de insectos. Los gorriones adultos comen grano, pero los pequeños necesitan insectos para alimentarse. Y en cualquier caso, sin importar tu generación, no habrás notado que, en comparación con los años 1500, por ejemplo, hemos perdido el 99,99% de los salmones o la totalidad de los bisontes europeos, cazados hasta su extinción. Además de eso, algunas desapariciones se notan más que otras. El 60% de las poblaciones de animales salvajes desaparecieron entre 1970 y 2014. La masa total de los mamíferos salvajes en la Tierra ha disminuido un 82% en un siglo. Pero de ese total, la desaparición de los osos de los Pirineos hace mucho más ruido que la del hámster europeo, por ejemplo, que sin embargo ha perdido casi 9/10 de su población. Sí, el único hámster salvaje de nuestro continente. De hecho, las grandes especies emblemáticas son incluso las menos afectadas y las más propensas a seguir presentes en el futuro. De hecho, son ellas las que han regresado en los últimos años: lobo, castor, ciervo, íbice, nutria, oso pardo, foca gris. Prácticamente desaparecidos hace un siglo, todos estos animales están recuperando fuerza, con poblaciones que se han multiplicado por 100 o incluso 1000 en unas pocas décadas. ¿Vamos hacia un país poblado de linces, buitres y muflones? Probablemente, pero cuidado, eso no es un indicador de la biodiversidad. No es porque tengamos estos pocos grandes animales que la biodiversidad sea más rica que hace 50 años, porque solo se trata de unas cuantas especies. Todas las demás, que de hecho suelen ser mucho más útiles para nosotros, como los insectos que polinizan, las aves que los regulan, los peces que nos alimentan, todo eso se está colapsando. El regreso del lobo y de algunas otras estrellas animales, en realidad, es el árbol que tapa el bosque. Pero, ¿cómo es que estas grandes especies han tenido tanto éxito? Porque han sido protegidas. Porque son animales carismáticos. Matar a un lobo te llevará a la cárcel, pero masacrar de una patada o con una excavadora a cientos de sapos de vientre amarillo o envenenar con pesticidas a las últimas mariposas azules de los humedales, eso, el Estado lo permite durante todo tipo de obras, aun cuando esas especies están mucho más
amenazadas que el lobo. Pero hay otra razón, es que un animal, como el oso o el lobo, puede vivir prácticamente en cualquier lugar. Se adapta. Si no tiene sus presas favoritas para comer, comerá las ovejas que criamos. Y si no hay ovejas, probablemente comerá de la basura del McDonald's o se volverá vegetariano, como en el comercial de Intermarché. Mientras que el sapillo de vientre amarillo, si no tiene exactamente la zona húmeda adecuada con los insectos correctos, no sobrevive. El azur de los humedales, aún peor. Él necesita vivir en una turbera, o sea, un ambiente ya muy especial formado por musgos, las esfagnas, y en esa turbera primero necesita gencianas, la única planta que comen esas orugas, luego hormigueros de una especie de hormiga muy particular que va a adoptar la oruga, y después proteger la crisálida. Sin todas esas formas de vida no puede existir, y eso lo hace muy vulnerable a los cambios en el entorno. En resumen, las especies que desaparecen son las más difíciles. Perdón, las más especializadas, y las que tienen éxito son como el lobo de Intermarché, las especies fáciles de sobrellevar, plásticas, generalistas, que son capaces de adaptarse en casi cualquier lugar. Así que vamos hacia una fauna cada vez más uniforme, con animales generalistas como la paloma, los estorninos, la rata, el zorro y todos los animales especialistas que desaparecen. Pero no solo las especies más adaptables de nuestro país van a proliferar en nuestro territorio en el futuro, porque cada vez más la fauna se está desplazando. Se desplaza entre las diferentes regiones, los diferentes países e incluso los diferentes continentes. Nuestra fauna del mañana será ante todo globalizada. El primer gran motor de esta globalización es el cambio climático. Climas cada vez más cálidos empujan a las especies cada vez más al norte o cada vez más a mayor altitud para buscar el poco fresco que queda. En el mar, los oceanógrafos han calculado que las poblaciones de peces se desplazan hacia el norte a razón de 10 kilómetros por año en promedio a lo largo de nuestras costas. Meros o barracudas en Bretaña no tardarán en verse. Ya están llegando a Aquitania. El atún rojo, por su parte, sube hasta Islandia. El problema es que muchas especies no pueden seguirles el paso. 10 kilómetros por año no es nada para un atún rojo que nada 200 kilómetros por día, pero para una rama de coral que crece 1 centímetro por década es imposible. Incluso para animales bastante rápidos, las temperaturas aumentan más rápido que su capacidad de desplazarse. Las mariposas llevan un retraso de 130 kilómetros respecto a las temperaturas que necesitan. En las aves hay más de 200 kilómetros de desfase. Además, estas temperaturas desplazan a los animales fuera de su hábitat. Así, el abejaruco europeo, esa hermosa ave colorida de las regiones mediterráneas, se ha estado desplazando cada vez más al norte desde los años 50. Ahora se encuentra en Normandía, Bretaña e incluso en Isla de Francia. Pero a estas regiones les faltan gravemente los ambientes que necesita para anidar, especialmente los acantilados de arena friable. Una vez más, son los refugiados climáticos más generalistas los que mejor se van a aclimatar. Por ejemplo, los chacales dorados. Sí, se dice chacales, no chacos. Y estos chacales no han muerto todos como chacales, sino que, al contrario, están colonizando Europa y ya se están instalando en Francia. Y a menudo, especies mucho más invasoras llegan en relación con estos cambios climáticos. Afortunadamente, hay barreras naturales que se oponen al desplazamiento de los animales y delimitan zonas biogeográficas aisladas unas de otras. Eso es muy importante, evita que las especies se mezclen y se vuelvan uniformes. Desafortunadamente, el ser humano tiene una pequeña tendencia a hacer que sus amigos los animales crucen esas barreras. En la Tierra, esas zonas son los continentes. Los océanos cumplen el papel de fronteras, delimitan islas y continentes. Pero el ser humano suele llevar animales de un continente a otro. Por ejemplo, mapaches, un animal que normalmente vive en América, pero que fue importado a Europa a principios del siglo XX. Pues sí, en el letrero de ahí no decía mapache. Como resultado, están colonizando Francia, ya muy presentes en el suroeste, y como son inteligentes y adaptables, les va muy bien. La misma historia para el coipo, el bisón americano, etc. Y cada vez basta con que unos pocos individuos se escapen de una granja para que todo un continente sea invadido. De hecho, es una paradoja. Si uno tiene algunas nociones de genética, podría pensar que poblar todo un continente a partir de una decena de individuos no es viable. A fuerza de casarse entre primos, la población debería degenerar, no tener suficiente diversidad genética. Pues bien, curiosamente, si el crecimiento demográfico es lo suficientemente rápido, lo suficientemente explosivo, puede generar una diversificación genética repentina que produce suficientes nuevas mutaciones para crear desde cero una mezcla genética. ¿Y barajar las cartas de nuevo para evitar la consanguinidad? Así fue como en Australia, a partir de 24 conejos liberados por un colono en su jardín, el continente se vio invadido en 50 años por cientos de millones.
de conejos, así que hoy en día tenemos un poco más de cuidado con el transporte de especies animales que hace algunas décadas, pero todavía quedan pasajeros clandestinos, sobre todo aquellos que son más difíciles de ver, como el avispón asiático que llegó en una carga de cerámicas chinas o el mosquito tigre introducido a través de llantas usadas. Bajo el agua, la invasión es aún peor, porque las fronteras de los ambientes acuáticos están aún más delimitadas. Es la tierra la que las delimita. Y entonces, desde el punto de vista de una especie que vive en el agua, el mundo está dividido en cientos de entidades aisladas unas de otras, las cuencas hidrográficas. Hay una por cada río. Son las zonas donde toda el agua fluye hacia un mismo río, que por lo tanto están conectadas. Y si eres un animal de agua dulce, es imposible ir de una cuenca hidrográfica a otra sin tener que pasar por la tierra, el mar o el aire, tres elementos generalmente infranqueables. Por lo tanto, estas cuencas hidrográficas están separadas unas de otras para los seres vivos, por la geología a menudo desde hace más de 10.000 años, y diferentes especies han evolucionado en cada cuenca hidrográfica. Pero esta gran diversidad, el ser humano, una vez más, la está destruyendo. No solo pone especies de una cuenca hidrográfica en otra, sino que, aún peor, conecta las cuencas hidrográficas entre sí a través de canales. Desde el punto de vista de las especies acuáticas, un canal entre el Rin y el Ródano es como si hubiéramos construido un puente entre Europa y América. ¿Se imaginan la invasión de mapaches viniendo a probar la gastronomía francesa? Pues eso es lo que está pasando bajo el agua. Debido a los canales que conectan los ríos, uno puede nadar de prácticamente cualquier cuenca hidrográfica a cualquier otra, y eso lo mezcla todo. Y así es como los gobios, unos pequeños peces de la cuenca del Mar Negro, llegaron nadando hasta la mayoría de los ríos franceses. Desde hace unos 10 años, proliferan tanto que cubren el suelo. Una piedra de ese tamaño en el Sena, en París, si la miras, vas a ver 5 o 6 gobios al mismo tiempo. Eso altera todo el ecosistema. Ojalá pronto tengamos tiburones para que se coman todo eso. Pero ya volveremos a hablar de los tiburones. Por cierto, hablando de peces en el océano, también tenemos un problema de especies invasoras. Si miras el océano desde el punto de vista de un pez, podrías pensar que no. A primera vista, solo hay un océano, una sola extensión de agua conectada. Aparte de algunos mares interiores como el Caspio, que en realidad son lagos salados, en teoría se puede pasar de cualquier mar u océano a cualquier otro nadando. Pero para un animal hay un problema climático. Una especie de agua cálida o templada no puede cruzar los estrechos que se encuentran en mares demasiado fríos. Y entonces, eso delimita dos entidades oceánicas que están separadas para las especies de agua cálida. Por un lado, el Atlántico y por el otro, el Indo-Pacífico. En cada una de estas dos zonas vamos a encontrar especies de agua cálida relativamente homogéneas, pero diferentes entre una zona y la otra. Y una vez más, el ser humano metió su cuchara, o más bien su excavadora, y una gran invasión está en curso, el famoso Canal de Suez. Al principio era muy pequeño. Y el Nilo arrojaba una pluma de agua dulce justo enfrente que impedía que los peces marinos pasaran por ahí. Pero se construyeron represas en el Nilo. La pluma de agua dulce se secó. Y al mismo tiempo, en 2014 se amplió el canal. Como resultado, una invasión de especies del Mar Rojo, es decir, del Indo-Pacífico, que entran en el Mediterráneo, o sea, en la cuenca del Atlántico, y colonizan esta zona desconocida. Peces trompeta, peces conejo, son nombres muy graciosos, pero son nombres de invasores. Peces soldados, peces león, que tranquilos no vuelan, pero están cubiertos de espinas venenosas, así que es peor, ¿eh? Si hoy vas a pescar en Turquía o en Grecia, vas a atrapar más especies de peces del Mar Rojo que especies del Mediterráneo, y poco a poco el frente se desplaza hacia el oeste. Ya tenemos en Francia al pez trompeta, que llegó el año pasado. Tendremos al pez león en unos meses o años. ¿Aceptarán los marselleses cambiar la receta de la bouillabaisse? ¿Acaso siquiera tendrán opción? ¿Y los tiburones entonces? De todas formas, los tiburones están presentes en ambos lados del canal, pero volveremos a hablar de los tiburones. En todo caso, todo esto lleva a una mayor uniformidad de los seres vivos, tanto que los biogeógrafos consideran que es un marcador del Antropoceno, la era geológica de los humanos, que se podrá leer en los fósiles del futuro. De alguna manera, reunificamos Pangea. Al final, todos nuestros continentes terminan teniendo las mismas especies. Bueno, no es realmente algo de lo que estar orgulloso. Pero estas especies invasoras, ¿deberíamos preocuparnos por ellas? Si le creemos a la prensa regional, es terrible. Los mapaches se meten en nuestras casas, se comen todo. Es perfectamente capaz de abrir una puerta. Invasión preocupante que afecta a nuestro campo. Los mapaches a las puertas de Francia. Mapache en Valonia, una especie incontrolable y peligrosa. Y no les hablo de otros animales menos simpáticos, como el siluro, que tienen un trato mediático aún peor, parece que escuchamos a ciertos partidos políticos.
Así que sí, algunas especies invasoras son peligrosas, incluso muy peligrosas, y causarán problemas, pero no las que pensamos y no los problemas que creemos. Especies directamente peligrosas para nosotros, los humanos, solo hay algunos insectos, por ejemplo los mosquitos tigre, por las enfermedades que transmiten. La mayoría de las especies representan sobre todo un peligro para la biodiversidad. El avispón asiático a veces ataca a una persona, pero donde realmente nos afecta a todos, y gravemente es al atacar a nuestros aliados, las abejas, porque la biodiversidad en realidad también somos nosotros mismos. Las abejas son nuestra miel. Una cucharadita de miel es el trabajo de toda la vida de 30 abejas. Pero sobre todo es la polinización de todas las plantas que comemos. Además, aunque odies comer verduras, de todos modos es mejor tener plantas, aunque sea solo para alimentar a los animales cuya carne comemos. Las especies exóticas pueden amenazar a las especies locales, las amenazan por competencia. Por ejemplo, el bisón de América, que hace desaparecer al bisón de Europa. Por depredación, el avispón asiático, que se come a las abejas. Por hibridación, pero eso lo veremos más adelante. O al traerles enfermedades como los cangrejos de río americanos, que son portadores sanos de la peste del cangrejo, una enfermedad que diezma a los cangrejos autóctonos. Pero pongámoslo en perspectiva. Muy a menudo se habla mucho de las especies invasoras, pero no son más que un chivo expiatorio, infinitamente menos impactante que otras causas sobre la biodiversidad. El avispón asiático ciertamente se come algunas abejas de vez en cuando, pero eso no es nada comparado con todas las abejas que destruyen los pesticidas, que todavía están permitidos y que nunca aparecen en los grandes titulares de los periódicos. Algunas especies invasoras también se han integrado en nuestros ecosistemas hasta formar ahora parte del paisaje. Por ejemplo, el pez cendre, introducido en nuestros ríos en los años 70, que no causó daños y que es tan apreciado que hoy en día existen leyes que lo protegen. Quizá no lo sepas, pero la carpa, un pez que es emblemático de nuestros ríos, tampoco es originaria de aquí. Es originaria de la cuenca del Danubio y fue introducida en la Edad Media por los monjes, los mismos monjes que introdujeron otra especie no autóctona, el conejo. Sí, el conejo de campo, al final de la era glacial, solo sobrevivía en España, donde se refugió del frío. Fue para comerlo, igual que la carpa, que los monjes lo dispersaron por toda Europa. Se dice matrimonio de la carpa y el conejo, pero la expresión es más bien falsa, porque ambos animales sufrieron el mismo destino. Por la misma razón, porque se podían comer durante la cuaresma y otros días de abstinencia en los que la carne estaba prohibida. La carpa es evidente porque era un pescado. Y el conejo es porque los conejos recién nacidos, o incluso los fetos de conejo, todavía no tienen pelo o tienen muy poco. Y entonces, la iglesia también los consideraba como pescados, siempre y cuando se comieran lo suficientemente jóvenes. Horrible, pero gracias a eso, tenemos conejos en nuestros campos. Entonces, ¿cuál será el conejo o la carpa del mañana? ¿Qué especies invasoras van a alterar la fauna de nuestro país y se van a instalar de manera permanente aquí? Es muy difícil de prever. Es como las modas, no tenemos idea. ¿Quién podría haber previsto de antemano el éxito de la Trend 6-7 en TikTok, del matcha latte, la única bebida con sabor a pasto, o el regreso de los jeans de cintura alta? Pues, de la misma manera, nadie habría podido adivinar que sería el coipo, un roedor insignificante del fondo de América Latina, el que hoy estaría tomando el sol en todos nuestros ríos. Y para nada sus primos, mucho más estilosos, como el agutí o el capibara. Sin embargo, podemos tener algunas ideas y previsiones observando los flujos, los transportes humanos, porque muchos animales avanzan haciendo autostop, especialmente los insectos, modelando también las temperaturas y una vez más, estudiando qué especies son las más generalistas y adaptables. Pero es aún más delicado porque no basta con que una especie esté presente en suelo francés para que se desarrolle ahí. A veces sucede de repente. El cangrejo azul, por ejemplo, originario de América, está documentado en Francia desde los años 20, pero solo ha invadido nuestras costas y ríos desde hace algunos años. Una expansión tan explosiva como reciente. El siluro, por su parte, lleva 800 años desde que los monjes, sí, ellos otra vez, probablemente para variar su dieta de carpa y conejo bebé, intentan criarlo para introducirlo en Europa occidental. Pero no fue sino hasta 1968 que una suelta de siluros tuvo éxito y algunos ejemplares, liberados en un afluente del Saona, lograron reproducirse. Entre los candidatos favoritos para el próximo Eurovisión de especies invasoras, los biólogos han notado especialmente a ciertos animales. Entonces, tenemos la rana toro que ya está causando estragos en Australia, la tortuga caimán, que te puede cortar un dedo en una centésima de segundo y que puede respirar por el ano si queda atrapada bajo el hielo, o también el ménatre religioso, un ave muy ruidosa. Menos divertido, la hormiga de fuego o la hormiga eléctrica, cuyas picaduras son muy dolorosas, pero sin duda habrá otras que no vimos venir. Y tal vez incluso, quién sabe, especies que ni siquiera existen todavía.
Hace algunos años, en el metro de Londres, unos científicos decidieron estudiar los mosquitos. Los mosquitos del metro, que no solo son aún más molestos que los otros mosquitos porque viven en el metro, sino que además no tienen el mismo modo de vida ni los mismos genes que los otros mosquitos que viven al aire libre. Los científicos declararon que entonces descubrieron una nueva especie de mosquito que acaba de aparecer, que evolucionó en el metro, se adaptó ahí hasta diferenciarse de la especie que vive al aire libre. Así que tendríamos nuevas especies que aparecen así ante nuestros ojos debido a nuestras actividades humanas. ¿Para cuándo una especie endémica del RER B? No tan rápido. Un estudio reciente sugiere que, en realidad, se trataba de un mosquito de países cálidos que terminó en el metro y que por lo tanto ya estaba muy bien adaptado. Así que, aunque no es imposible que especies con tiempos de generación muy cortos, como los mosquitos, lleguen a evolucionar ante nuestros ojos, no será mañana cuando veamos nuevas especies aparecer así en el metro por la evolución. Por otro lado, es más probable que aparezcan especies debido a la hibridación. Con las actividades humanas, ponemos en contacto a muchos animales entre sí que nunca deberían haberse encontrado, y a veces surgen historias de amor. Debido al calentamiento global, especialmente, especies que antes estaban aisladas ahora se encuentran en contacto, y eso es lo que acaba de pasarle al arrendajo americano. El arrendajo azul y el arrendajo verde, o arrendajo de Steller, que no vivían en las mismas regiones de América, ahora tienen áreas de distribución que se acercan cada vez más debido al calentamiento global. Esto los obliga a desplazarse. Y así fue como el año pasado nació el primer híbrido conocido entre estas dos especies de arrendajo, al que llamaron el Grugei, una mezcla de arrendajo azul y arrendajo verde. Un arrendajo azul-verde, entonces, un nuevo pájaro. Es bonito, pero las hibridaciones a veces son mucho menos bonitas, sobre todo cuando hacen desaparecer a sus especies de origen. Porque todos conocemos el ejemplo clásico del caballo y el burro, cuyo híbrido, la mula, es estéril, pero no todos los híbridos son estériles. Algunos incluso son muy vigorosos y van a suplantar a las especies de las que provienen hasta hacerlas desaparecer por completo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los ríos, donde coexisten el lucio común y el lucio aquitano, un sobreviviente de la era glacial endémico de la cuenca del Adur. Como los genes de este último son recesivos, desaparecen cuando se mezclan con la otra especie. Eso mismo le está pasando a este pato, la malvasía cabeciblanca. Vive en Eurasia y es bastante raro, pero desde hace poco este otro pato, la malvasía canela, ha llegado a su territorio. Él proviene de América, y no sé si a ustedes les parece bonito, pero a los ojos de una hembra de malvasía cabeciblanca es un símbolo sexual de malvasía, el más seductor que hay, mucho más atractivo que los machos de su propia especie. Por eso, las hembras se lanzan sobre estos recién llegados y su especie se está diluyendo por hibridación. Un fenómeno más que va a uniformar la fauna del mañana. Pero con solo patos americanos ultra sexys, nuestros estanques se van a convertir en una especie de Barbilandia para patos, sin ninguna diversidad. Es un problema, pero hay algo aún peor. Algunos híbridos son ladrones de genes. Así es como nació, por ejemplo, la rana verde. La rana más común en los estanques de nuestros jardines, que no es una rana propiamente dicha, sino un híbrido de rana ridibunda y de rana de lesona. Un híbrido capaz de reproducirse, y aún mejor, puede aparearse indistintamente con una rana risueña o una rana de lesona, pero cada vez modificará los genes de su descendencia para que sus crías sigan siendo siempre híbridos al 50% de rana risueña y de rana de lesona. Así que mantendrá su linaje híbrido de rana verde, incluso si una de las otras dos especies desaparece. En un futuro cercano, debido a los cambios climáticos y al desplazamiento de especies, los cruces extraños de este tipo van a aumentar. Vamos a tener cada vez más especies híbridas, pero, de nuevo, hay que ponerlo en perspectiva. Siguen siendo fenómenos bastante lentos y no vamos a tener pronto bosques enteros de animales mezclados como en Animal Crossing. Por otro lado, el ser humano es mucho más rápido para inventar nuevas especies. Crear nuevos animales, eso sí sabemos hacerlo. Desde hace algunos milenios, Homo sapiens selecciona y domestica otras especies, especialmente animales. Es curioso, de hecho, porque en cuanto domesticamos un animal, ya sea un perro, una carpa, una vaca o una serpiente, todos terminan teniendo las mismas características extrañas. Un pelaje amarillento, grandes manchas de color sobre fondo blanco, una cabeza pequeña y si tienen orejas, se les caen. Los biólogos llaman a eso el síndrome de la domesticación. La idea es que cuando domesticamos un animal, siempre seleccionamos los mismos genes, los que tienden a hacerlo dócil. Y resulta que esos genes también activan procesos de desarrollo embrionario que llevan, sin que lo hayamos querido especialmente, al pelaje amarillento, las orejas caídas, etc. Por eso todos los animales domésticos se parecen.
Pues bien, estos animales domésticos a veces se escapan, como en esa película que en Quebec se titula La evasión de los pollos, y la domesticación es en parte reversible. Entonces, después de escaparse, los pollos pueden volver al estado salvaje. A eso se le llama cimarronaje. Es el principio de nuestros gatos callejeros, pero no solo les pasa a los gatos y a los pollos. Algunos estados de América están actualmente invadidos por cerdos salvajes o cabras salvajes, sin mencionar a los famosos mustangs, que son los descendientes cimarrones de caballos introducidos por los europeos. Incluso hay una isla en Alaska invadida por vacas salvajes, pero también ves especies cimarronas todos los días. Nuestro querido paloma doméstica, la paloma de nuestras ciudades que se encuentra en todo el mundo, también es originalmente un animal doméstico. De ahí sus colores, que a menudo son amarillentos o un poco marrones. Y en el futuro, podrían haber más animales como estos, especialmente con la tendencia de los nuevos animales de compañía, como esas magníficas serpientes rosas, que si se escapan, sin duda, devorarán a los últimos hámsters salvajes. Pero aparte de los híbridos y las especies creadas por el hombre, hay poco riesgo de que surjan nuevos animales, porque, una vez más, la evolución tarda cientos de miles de años en producir nuevas especies. En cambio, unas cuantas décadas son suficientes para ver evolucionar y cambiar a nuestros animales de hoy. Eso ya lo estamos viendo. Y esta evolución se acelera con las restricciones que impone el ser humano. Por ejemplo, al sobrepescar peces con redes que tienen mallas de cierto tamaño, favorecemos a los más pequeños, los que pasan entre las mallas. Entonces, los individuos que maduran a un tamaño más pequeño se reproducen más, no los otros. Ellos transmiten sus genes y en unos cuantos años, algunas especies de peces se hacen más pequeñas. Eso fue lo que pasó con los bacalaos de Terranova, que todavía en los años 80 medían más de 1 metro de largo, de 10 a 50 kilos, y hoy en día nunca superan los 45 centímetros. Los animales también modifican su comportamiento para adaptarse al ser humano. Como nosotros somos una especie diurna, muchas otras especies se vuelven nocturnas para que no las molestemos. Los ciervos, los zorros. La noche se convierte en una especie de gran reserva natural, un poco como lo fue el confinamiento. Cada vez más aves, palomas, patos, cigüeñas dejan de migrar debido al clima o a la comida que les proporcionan nuestras ciudades. Poco a poco, las especies evolucionan por nuestra causa. Es por comer nuestras migajas de pan que el gorrión desarrolló la misma enzima salival que nosotros, la que descompone el almidón. Vemos ante nuestros ojos cómo las especies se transforman y se transformarán cada vez más en el futuro. Bueno, por otro lado, el tiburón zombie que empieza a tener crías solo en las catacumbas del Sena, eso todavía no pasa, ¿verdad? Bueno, aunque quién sabe. Así que volvamos a eso. Al tiburón. Si algún día llegan a haber tiburones en el Sena, tendrían que ser tiburones toro, los únicos que pueden vivir tanto en agua dulce como en el mar. Otros 3 tiburones también viven en agua dulce, el tiburón del Ganges y 2 especies de tiburones de Australia, pero ellos están atrapados en sus ríos. Ellos no pueden vivir en el mar, así que no hay riesgo de que vengan a invadirnos. El toro, en cambio, sí podría llegar por el mar y subir por nuestros ríos. De hecho, lo hace muy frecuentemente y recorre distancias muy largas. En África, se sabe que sube el Zambeze por más de 1000 kilómetros. En América, el Mississippi por 3000 kilómetros. En el Amazonas, sube hasta las estribaciones de los Andes a más de 5000 kilómetros de la desembocadura, así que llegar hasta París, para él, es un trayecto muy corto. Afortunadamente, se trata de un tiburón de aguas cálidas. Necesita agua a más de 21 grados, idealmente alrededor de 30, para que venga a nadar a nuestras regiones. Así que, para que pueda sentirse a gusto en el Havre y entrar en el estuario del Sena, tendría que venir desde Senegal y a un ritmo de 10 kilómetros por año. Para las temperaturas y las especies marinas, le tomaría alrededor de 300 años, pero tal vez tome la mitad de tiempo, ya que el calentamiento global se está acelerando. En cualquier caso, no habrá tiburones en el Sena por ahora, pero en cambio en el Ródano. Ahí, en el Mediterráneo, las aguas ya están lo suficientemente cálidas durante todo el verano y cada año por más tiempo. Así que no es improbable que, en un futuro no tan lejano, tengamos tiburones toro que suban por la Camarga y naden en las aguas de Lyon hasta el lago Le Mans. Bueno, suizos, tranquilos, incluso donde hay tiburones, la probabilidad de ser atacado es menor que la de electrocutarse con la tostadora o que te caiga un coco en la cabeza. Excepto que tal vez algún día también haya palmeras en el lago Le Mans, pero esa es otra historia.